La Corte no da una lectura al memorando Bácula la que interprete que constituye una solicitud de renegociación de una frontera marítima existente. Más bien solicita que se efectúe una delimitación definitiva y formal de los espacios marítimos. Si bien Perú reconoce la existencia de la zona especial, en su opinión de que la zona no satisfacía los requisitos de seguridad ni permitía una administración apropiada de los recursos marítimos, además existe una interpretación extensa del convenio sobre zona especial fronteriza marítima que afectaría negativamente a los legítimos intereses del Perú. En opinión de la Corte, los términos utilizados en ese memorando reconocen que existe una frontera marítima sin dar información precisa respecto de su extensión. La Corte no considera que las narrativas publicadas en la prensa sean de ayuda, ya que no pretenden representar plenamente el discurso del ministro del Perú. Hay cierta fuerza en la manifestación de Chile en cuanto al fracaso por parte del Perú a la hora de dar seguimiento a los temas planteados en el memorando de Bácula de forma oportuna. Según las actas que constan ante la Corte, Perú no tomó este asunto para examinarlo con Chile en el plano diplomático nuevamente hasta el 20 de octubre de 2000, antes de repetir su posición en una nota al secretario general de Naciones Unidas en enero de 2001 y a Chile nuevamente en 2004, en el mes de julio. Sin embargo, la Corte considera que la visita del embajador Bácula y su memorándum sí reducen de forma considerable el significado de la práctica de las partes después de esa fecha. La Corte recuerda también que su preocupación principal se corresponde a la práctica de unos tiempos anteriores, en la década de los 50, en cuanto a la indicación de la extensión de la frontera marítima en el momento en que las partes reconocieron que ésta existía. La Corte, habiendo ya considerado la práctica legislativa de las partes el decenio de 1950 y el de 1960, pasa a considerar dos piezas de legislación de 1987 también aducidas por Chile. Un decreto supremo del Perú adoptado el 11 de junio de 1987 y un decreto supremo de Chile adoptado el 26 de octubre del mismo año. Chile considera que estos instrumentos suponen una prueba en el sentido de que al definir las zonas de control soberano por sus armadas, las partes respetaban la frontera marítima. La Corte señala que estos decretos definen los límites de los distritos marítimos internos de las partes. Sin embargo, como indica Perú respecto de su propio decreto, si bien estos instrumentos definen los límites norte y sur de los distritos con alguna cierta medida de especificidad o referencia a los paralelos de latitud, este no es el caso para los límites que llegan a las fronteras internacionales entre Ecuador y el Perú y Chile, o Chile y Argentina. Estos decretos definen los límites internos de la jurisdicción de ciertas autoridades nacionales dentro de Chile y dentro del Perú. No pretenden definir los límites internacionales de ninguno de los estados. En opinión también de las consideraciones temporales a la que arriba se hace referencia, la Corte no considera que estos decretos sean significativos. Perú también se remitió a la Corte a un decreto chileno de 1998 donde se definían las zonas bentónicas de la costa chilena. El límite norte corría en dirección sudoeste, pero como dice Chile, el decreto se preocupaba solo con la explotación de recursos vivos en y bajo el lecho del mar dentro de sus mares territoriales. La Corte no considera que este decreto sea significativo para los propósitos presentes. La Corte vuelve a estudiar las pruebas de medidas de aplicación entre las partes. La siguiente captura que se registra en el expediente después de mayo de 1986 se corresponde a 1989. Se trata de la intercepción y captura de 2 buques de pesca chilenos dentro de aguas peruanas a 9,5 millas marinas de la tierra y una 5,5 millas marinas al norte del paralelo. Chile también proporcionó información trazada sobre un mapa sobre buques peruanos capturados en 1984 y 1994 en las aguas que, en opinión de Chile, están a su lado de la frontera marítima. La información referente a 1984
capta el número de 14 buques, pero todos ellos fueron capturados dentro de 20 millas náuticas de la costa. En 1994 y 1995, todos dentro de las 40 millas náuticas. Y solamente a partir de 1996 se efectuaron arrestos con frecuencia más allá de las 60 millas marinas. Estos incidentes se produjeron en su totalidad mucho tiempo después de haber transcurrido la década de 1950, incluso después del 1986. La Corte, no obstante, señala que el arresto por Chile de buques peruanos al sur del paralelo, con independencia de que se produjeran dentro de la zona especial o más al sur, aporta cierta medida de apoyo a la posición de Chile, si bien no solamente en la medida en que estos arrestos fueron recibidos sin protesta por parte del Perú. Este es el caso incluso respecto de arrestos que tuvieron lugar después de 1986. Considerando la fecha, la Corte no considera que sea significativo un mapa del que se dice que forma parte de las normas de abordaje de la Armada chilena y correspondiente a principios de la década de 1990, en el que se representa una zona especial fronteriza marítima que llega al límite de las 200 millas marinas, o la información proporcionada por Chile respecto de los informes a las autoridades peruanas por buques comerciales extranjeros entre 2005 y 2010 y a las autoridades chilenas por buques pesqueros peruanos al otro lado del paralelo. La conclusión que alcanzó la Corte anteriormente fue que las pruebas de las que dispone no le permiten llegar a una conclusión, en el sentido de que la frontera marítima, cuya existencia reconocieron las partes en su momento, iba más allá de 80 millas marinas a lo largo del paralelo desde el punto de partida. La práctica posterior que ha examinado no lleva a la Corte a modificar su posición. La Corte también tuvo en consideración el hecho del reconocimiento, sin nada más, en 1954, de que exista una frontera marítima es demasiado débil como base para mantener que ésta se extendía más allá de la capacidad de las partes en aquel momento. Unas consideraciones más amplias respecto de las posiciones de los tres estados partes en un convenio sobre zona especial fronteriza marítima de 1954, particularmente las dos partes en esta causa, a principios de los 1950, demuestra que la principal preocupación de los estados partes respecto de las aguas más distantes, demostrada en 1947, 1952 y 1954, en sus actividades de aplicación en alta mar, así como en sus propias negociaciones, en 1955 y a lo largo del proceso de Naciones Unidas que llevó al convenio de 1958 sobre el derecho del mar, se correspondían a presentar una posición de solidaridad, en particular respecto de los principales países terceros que participaban en actividades pesqueras a larga distancia. Los estados partes se preocupaban, puesto que veían que la capacidad pesquera se veía reduciendo y no querían que se viera agotada por esas flotas extranjeras. La incautación de la flota pesquera de Onassis, que llevó a cabo Perú en defensa de las reivindicaciones por parte de los tres signatarios en la Declaración de Santiago de 1952, eran indicativas de estas preocupaciones. Esta acción se produjo a 126 millas marinas de la costa peruana. Antes de la incautación, la flota solicitó sin éxito permiso del Perú para poder cazar de entre 15 y 100 millas marinas de la costa peruana. El material que tiene ante sí la Corte respecto de la importancia que dan las partes a la solidaridad respecto de las zonas pesqueras de larga distancia no le aporta información precisa respecto de la extensión precisa de la frontera marítima que existía entre las partes. Este tema se podría haber resuelto por las partes en el contexto de su acuerdo tácito y reflejado en el tratado que reconoce ese acuerdo tácito, a saber el convenio sobre zona especial fronteriza marítima de 1954. Esto no sucedió.
Ello dejó a cierta medida de incertidumbre en cuanto a la longitud precisa de la frontera marítima acordada. No obstante, basándose en una evaluación de la totalidad de las pruebas pertinentes presentadas a ella, la Corte concluye que la frontera marítima acordada entre las partes se extendió a una distancia de 80 millas marinas a lo largo del paralelo a partir del punto de partida. Habiendo concluido que existe una frontera marítima entre las partes, la Corte vuelve su atención al asunto de la identificación del emplazamiento del punto de partida de esa frontera. Ambas partes convienen en que la frontera terrestre entre ellas fue dirimida y delimitada hace más de 80 años, de acuerdo con el artículo 2 del Tratado de Lima de 1929, que especifica que la frontera entre los territorios de Chile y el Perú iniciará a partir de un punto en la costa que se denominará Concordia, 10 kilómetros al norte del puente sobre el río Utah. El artículo 3 del Tratado de Lima de 1929 estipula que la frontera está sujeta a su demarcación por una comisión mixta que constará de un miembro designado por cada parte. La Corte toma nota de que el 20 de octubre de 2000 Perú comunicó a Chile que las partes no llegaban a un acuerdo respecto del estado del paralelo que pasaba a través del hito de demarcación número 1 como frontera marítima. El 9 de enero de 2001, el Perú informó al secretario general de las Naciones Unidas de que no estaba de acuerdo con el entendimiento de Chile en el sentido de que un paralelo constituía la frontera marítima entre ellos en 18 grados 21 minutos 0 segundos al sur. El 19 de julio de 2004, el Perú describió la situación como una situación en la que los intercambios entre las partes habían puesto de manifiesto unos puntos de vista jurídicos totalmente opuestos en cuanto a la delimitación marítima que, de acuerdo con el derecho internacional, constituyen muestra de un desacuerdo jurídico. En estas circunstancias, la Corte no considera que sea necesario estimar los argumentos. Se ha ido la señal en ese momento, esperamos recuperarlo justo cuando están en la parte ya resolutiva. Regreso, escuchemos. 3 de noviembre de 2005, ni las iniciativas chilenas legislativas en 2006-2007, puesto que estos acontecimientos se produjeron después de que se hubiera puesto de manifiesto que existía un diferendo respecto de este asunto. Y por tanto estas acciones se podían percibir como motivadas por las posiciones al respecto de las partes. La Corte observa que un número considerable de los argumentos que presentan las partes se corresponden a un asunto que claramente no tiene ante sí, a saber, el emplazamiento del punto de partida de la frontera de tierra identificado como Concordia en el artículo 2 del Tratado de Lima de 1929. La tarea de la Corte consiste en determinar si las partes han llegado a un acuerdo en cuanto a un punto de partida de su frontera marítima. La jurisdicción de la Corte para tratar este asunto y entender sobre la frontera marítima no se pone en tela de juicio. La Corte toma nota de que durante las preparaciones tempranas para los arreglos respecto de los faros en abril de 1968, los delegados de ambas partes comprendieron que se estaban preparando para la materialización del paralelo que atravesaba el hito fronterizo número 1. Y los delegados también entendían que este consistía en la frontera marítima y que los delegados comunicaron este entendimiento a sus respectivos gobiernos. Los gobiernos de ambas partes confirmaron este entendimiento. Con el fin de determinar el punto de partida de la frontera marítima, la Corte ha considerado cierta evidencia cartográfica presentada por las partes. La Corte observa que Perú presenta varios mapas oficiales de Arica, fechados en 1965 y 1966, y de Chile, fechados en 1955, 1961 y 1963, publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile, así como un extracto de la Carta Náutica Chilena 101 de 1989.
No obstante, estos documentos, este material se centra en gran medida en el emplazamiento del punto Concordia en la costa y no pretenden representar ninguna frontera marítima. La Corte también toma nota de que en varias instancias de la práctica peruana posterior a 1968 en la que se basó Chile no son pertinentes, puesto que se corresponden al tema del emplazamiento de la frontera terrestre entre Perú y Chile. El único mapa chileno al que hace referencia Perú, que parece representar la frontera marítima a lo largo de un paralelo que cruza el hito número 1, es un extracto del mapa náutico 1111 de Chile de 1998. Esta carta náutica o mapa, no obstante, confirma el acuerdo entre las partes de 1968-1969. La Corte estima que no puede llegar a ningún tipo de conclusión respecto del plazo de 30 años que media entre esa representación cartográfica por Chile. Las pruebas presentadas en relación con la pesca y otras prácticas marítimas en la región no contienen suficiente detalle como para ser útiles en las presentes circunstancias, cuando los puntos de partida de la frontera marítima que reivindica cada una de las partes se ven separados por una mera distancia de 8 segundos de latitud. Ni es legalmente significativa esta prueba. La Corte considera que la frontera marítima que las partes tenían intención de señalar con los arreglos relativos al faro estaba constituida por el paralelo que atravesaba el hito fronterizo número 1. Ambas partes posteriormente aplicaron las recomendaciones de la ley de 1969 construyendo los faros tal como habían convenido y señalando con ello el paralelo que atravesaba el hito número 1. Los arreglos respecto de los faros de 1968-69, por tanto, sirven como evidencia y prueba de que la frontera marítima convenida sigue el paralelo que atraviese el hito fronterizo número 1. No se pide a la Corte que adopte una posición respecto del emplazamiento del punto Concordia, donde la frontera terrestre entre las partes tiene su inicio. Toma nota de que sería posible que este punto no coincidiera con el punto de inicio de la frontera marítima, tal como se ha definido. La Corte observa, no obstante, que esta situación sería la consecuencia de los arreglos alcanzados entre las partes. La Corte, por consiguiente, concluye que el punto de partida de la frontera marítima entre las partes es la intersección del paralelo de latitud que atraviesa el hito fronterizo número 1 con la línea de bajamar. Habiendo concluido que existe un punto marítimo convenido único entre las partes y que la frontera inicia en la intersección del paralelo de latitud que atraviesa el hito fronterizo número 1 con la línea de bajamar y continúa a lo largo de 80 millas marinas a lo largo de ese paralelo, la tarea siguiente de la Corte es determinar el curso de la frontera marítima a partir de ese punto. Si bien Chile ha firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Perú no es parte en esta convención. Ambas partes reivindican unos derechos marítimos correspondientes a 200 millas marinas. Ninguna de las partes reivindica una parte extensa de la plataforma continental en la zona donde se sitúa esta causa. La reivindicación de Chile consiste de un mar territorial de 12 millas marinas y una zona económica exclusiva y plataforma continental hasta las 200 millas náuticas de la costa. Perú reivindica un dominio marítimo de 200 millas náuticas. El agente del Perú declaró oficialmente en nombre de su gobierno que el término dominio marítimo utilizado en la Constitución del Perú se aplica de forma coherente con las zonas marítimas estipuladas en la Convención de 1982. Fin de la cita. La Corte toma nota de esta declaración que manifiesta un compromiso oficial formal por el Perú.
La Corte se basa en las disposiciones del párrafo 1 del artículo 74 y el párrafo 1 del artículo 83 de la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, que, como ha reconocido la Corte, refleja el derecho internacional consuetudinario. Los textos de estas disposiciones son idénticos, con la única diferencia de que en el artículo 74 se hace referencia a la zona económica exclusiva y en el artículo 83 a la plataforma continental. La metodología que suele emplear la Corte a la hora de procurar llegar a una solución equitativa consiste en 3 fases. En la primera, construye una línea provisional de equidistancia, a no ser que haya razones que lo eviten. En una segunda fase, considera si existen circunstancias pertinentes que podrían hacer necesario un ajuste de esa línea con el fin de lograr un resultado equitativo. En la tercera fase, la Corte lleva a cabo una prueba de proporcionalidad mediante la cual evalúa si el efecto de la línea, tal como se ha ajustado, es tal que las correspondientes porciones de las partes en la zona pertinente están en marcada desproporción con las longitudes de sus correspondientes costas. En el caso presente, Perú propuso que se siguiera la metodología de 3 pasos que se siguió en la delimitación de la medida de la frontera marítima entre los 2 estados. Chile no presentó ningún razonamiento al respecto. Su posición a lo largo de las actuaciones era que las partes ya habían delimitado toda la zona marítima por acuerdo en 1952. En el caso presente, la delimitación de la zona marítima ha de iniciar en el punto final de la frontera marítima acordada, que ha sido determinada por la Corte como una frontera de 80 millas marinas y que se refiere como punto A. En la práctica, varias delimitaciones empiezan no en la línea de bajamar, sino en un punto más mar adentro, como resultado de un acuerdo preexistente entre las partes. La situación que encara la Corte, no obstante, es poco habitual, dado que el punto de partida para la delimitación en esta causa está mucho más alejado de la costa, 80 millas marinas del punto más próximo de la costa de Chile y a unas 45 millas marinas del punto más próximo de la costa del Perú. La metodología habitual que aplica la Corte tiene el objeto de lograr una solución equitativa. En términos de esa metodología, la Corte pasa a construir una línea de equidistancia provisional que parte del punto final de la frontera marítima existente o punto A. Con el fin de elaborar esta línea, la Corte selecciona en primer lugar unos puntos de base apropiados. En vista del emplazamiento del punto A a una distancia de 80 millas marinas de la costa a lo largo del paralelo, la Corte observa que el punto base inicial más próximo en la costa de Chile estará situado entre el punto de partida de la frontera marítima entre Chile y el Perú y en la costa peruana en un punto donde el arco del círculo con un radio de 80 millas marinas a partir del punto A intersecta con la costa del Perú. Para fines de construir una línea provisional de equidistancia, solamente aquellos puntos en la zona del Perú, en la costa del Perú, que están a más de 80 millas marinas del punto A, se pueden equiparar con puntos en una distancia equivalente en la costa de Chile. El arco de círculo dentro de un radio de 80 millas se utiliza para identificar el primer punto de base peruano. Puntos de base adicionales para la construcción de la línea de equidistante provisional se han seleccionado como los puntos más próximos costeros más próximos al mar, situados más cerca de la zona que se ha de delimitar. Estos puntos de base se sitúan al noroeste del punto de base inicial en la costa del Perú y al sur del punto de base inicial en la zona de Chile. Ningún punto en la costa del Perú que esté
por debajo del sudeste de ese punto inicial, de esa costa, se puede equiparar con puntos en la costa chilena, puesto que todos están situados a menos de 80 millas náuticas del punto A. La línea de equidistancia provisional, por tanto, que se ha construido de esta manera, va en una dirección general sudoeste, casi en línea recta, reflejando el carácter llano de las dos costas, hasta que llega al límite de 200 millas marinas, medido a partir de las líneas de base de Chile o punto B. Adentro de este punto, las proyecciones de 200 millas marinas de las costas de las partes ya no se solapan. Antes de continuar la aplicación de la metodología usual, la Corte recuerda que en su segundo alegato, Perú solicitó a la Corte que declarara y juzgara que más allá del punto donde termina la frontera marítima común, Perú tiene derecho a ejercer derechos soberanos sobre una zona marítima a una distancia de 200 millas marinas de sus puntos de base. Puesto que la Corte ya ha llegado a la conclusión de que la línea fronteriza convenida a lo largo del paralelo de latitud termina a 80 líneas marinas de la costa, el fundamento para el razonamiento chileno no existe. Además, puesto que la Corte ha decidido que procederá a la delimitación de las zonas de derecho marítimo que se solapan de las partes por medio del trazado de una línea de equidistancia, el segundo alegato del Perú ha dejado de ser pertinente y la Corte no necesita pronunciarse al respecto. Después del punto B, los derechos marítimos de las partes de 200 millas marinas ya no se solapan. La Corte observa que a partir del punto B, el límite de 200 millas marinas del derecho marítimo de Chile corre en una dirección generalmente hacia el sur. El segmento final de la frontera marítima, por tanto, procede del punto B al punto C, donde los límites de 200 millas marinas de los derechos marítimos de las partes llegan a hacer intersección. La Corte ha de determinar si hay alguna circunstancia pertinente que exige que se ajuste la línea provisional de equidistancia con el objeto, siempre ha de recordarse, de lograr un resultado equitativo. En este caso, la línea de equidistancia evita cualquier amputación excesiva de las proyecciones marítimas de ambos estados. No aparecen en el historial circunstancias pertinentes en el historial que se ha presentado a la Corte ninguna circunstancia pertinente. Por consiguiente, no hay ninguna base para ajustar la línea provisional de equidistancia. El paso siguiente es determinar si esta línea provisional de equidistancia, elaborada a partir del punto A, produce un resultado en desproporción considerable en términos de la longitud de las costas pertinentes y la división de la zona pertinente. El propósito es evaluar la naturaleza equitativa del resultado. Como ya ha señalado la Corte, la existencia de una línea acordada que sigue una dirección de 80 millas náuticas a lo largo del paralelo de latitud le presenta una situación poco habitual. La existencia de esa línea haría difícil, si no imposible, calcular la longitud de las costas pertinentes y la extensión de la zona pertinente si el cálculo matemático de las proporciones se fuera a llevar a cabo. La Corte recuerda que en algunos casos en el pasado, debido a las dificultades prácticas dimanantes de las circunstancias particulares del caso, no ha llevado a cabo ese cálculo. Más recientemente, la Corte observó que en su fase final de la delimitación, el cálculo no pretende ser preciso y es aproximativo. El objeto de la delimitación es lograr una delimitación equitativa, no una división igual de las zonas marítimas. En estos casos, la Corte lleva a cabo una evaluación amplia de la disproporcionalidad. Dadas las circunstancias poco usuales de este caso, la Corte sigue el mismo planteamiento en este caso y concluye que no se pone de manifiesto ninguna desproporción significativa
que pusiera en tela de juicio la naturaleza equitativa de la línea provisional de equidistancia. La Corte, por tanto, concluye que la frontera marítima entre las dos partes, a partir del punto A, sigue la línea de equidistancia hasta el punto B y luego la línea, el límite de 200 millas marinas medidas a partir de las líneas de base chilenas hasta el punto C. La Corte concluye que la frontera marítima entre las partes comienza en la intersección del paralelo de la latitud que atraviesa el hito de demarcación número 1 con la línea de bajamar y se extiende a lo largo de 80 millas marinas a lo largo de ese paralelo de la latitud hasta el punto A. A partir de este punto, la frontera marítima corre a lo largo de la línea de equidistancia hasta el punto B y luego a lo largo del límite de 200 millas marinas medido a partir de las líneas bases hasta el punto C. En vistas de las circunstancias del caso presente, la Corte ha definido el curso de la frontera marítima entre las partes sin determinar las coordenadas geográficas precisas. Además, no se ha pedido a la Corte que lo haga en los alegatos finales de las partes. La Corte espera que las partes determinarán estas coordenadas de acuerdo con el fallo actual en espíritu de buena vecindad. Por estos motivos, primero, por 15 votos a 1, decide que el punto de inicio de la frontera marítima única que delimita las respectivas zonas marítimas de la República del Perú y de la República de Chile es la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1 con la línea de marea baja. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Sotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Sebutinde, Bandari. Los jueces ad hoc, Guillaume, Orrego Vicuña. En contra, el juez Gaya. 2. Por 15 votos a 1, decide que el segmento inicial de la frontera marítima única sigue en dirección oeste el paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Gaya, Bandari, los jueces ad hoc, Guillaume y Orrego Vicuña. En contra, la juez Sebutinde. 3. Por 10 votos a 6, decide que dicho segmento inicial se extiende hasta un punto A, situado a una distancia de 80 millas marinas del punto de inicio de la frontera marítima única. A favor, vicepresidente Sepúlveda Amor, jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Donoghue y juez ad hoc Guillaume. En contra, el presidente Tonka, los jueces Sue, Gaya, Sebutinde, Bandari y el juez ad hoc Orrego Vicuña. 4. Por 10 votos a 6, decide que a partir del punto A, la frontera marítima única continuará en dirección sudoeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas de la República del Perú y la República de Chile, calculada desde dicho punto hasta su intersección en el punto B con el límite de las 200 millas marinas medidas desde la línea de base a partir de las cuales se calcula el mar territorial de la República de Chile. A partir del punto B, la frontera marítima única continuará en dirección sur, siguiendo ese límite hasta llegar al punto de intersección, punto C, de los límites de las 200 millas marinas calculadas desde las líneas de base a partir de las cuales se miden las respectivas aguas territoriales de la República del Perú y de la República de Chile. A favor, vicepresidente Sepúlveda Amor, jueces Owada, Abraham, Keith, Benuna, Stotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Donoghue y los jueces ad hoc, el juez ad hoc Guillaume. En contra, el presidente Tonka, los jueces Sue, Gaya, Sebutinde, Bandari y el juez ad hoc Orrego Vicuña. Por 15 votos a 1, decide
que por los motivos expuestos en el párrafo 189 supra, no procede que la Corte se pronuncie sobre el segundo punto del alegato final de la República del Perú. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Keith, Benuna, Stopnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Sue, Donoghue, Gaya, Sebutinde, Bandari y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el juez ad hoc Orrego Vicuña. Pido ahora al secretario de la Corte que dé lectura en francés a la parte dispositiva del fallo. Muchas gracias, señor presidente. Por todos estos motivos, la Corte, por 15 votos a 1, decide que el punto de inicio de la frontera marítima única que delimita las respectivas zonas marítimas de la República del Perú y de la República de Chile es la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1 con la línea de la marea baja. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Gaya, Bandari. Y los jueces ad hoc, Guillaume y Orrego Vicuña. En segundo lugar, por 15 votos a 1, decide que el segmento inicial de la frontera marítima única sigue en dirección oeste el paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Gaya y Bandari. Y los jueces ad hoc, Guillaume y Orrego Vicuña. En contra, la juez Sebutinde. 3. Por 10 votos a 6. Decide que dicho segmento inicial se queda a una distancia de 80 millas marinas del punto de inicio de la frontera marítima única. A favor, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Donoghue y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el presidente Tonka, los jueces Xue, Gaya, Sebutinde y Bandari y el juez ad hoc Orrego Vicuña. 4. Por 10 votos a 6. Decide que a partir del punto A, la frontera marítima única continuará en dirección sudoeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas de la República del Perú y de la República de Chile, calculada desde dicho punto hasta su intersección, en el punto B, con el límite de las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base a partir de las cuales se calcula el mar territorial de la República de Chile. A partir del punto B, la frontera marítima única continuará en dirección sur, siguiendo ese límite hasta llegar al punto de intersección, punto C, de los límites de las 200 millas marinas, calculadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se miden las respectivas aguas territoriales de la República del Perú y de la República de Chile. A favor, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf y Donoghue, y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el presidente Tonka, los jueces Xue, Gaya, Sebutinde y Bandari, y el juez ad hoc Orrego Vicuña. 5. Por 15 votos a 1. Decide que por los motivos expuestos en el párrafo 189 supra, no procede que la Corte se pronuncie sobre el segundo punto del alegato final de la República del Perú. A favor, el presidente Tonka, el vicepresidente Sepúlveda Amor, los jueces Ouada, Abraham, Keith, Benuna, Skotnikov, Cansado Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Gaya, Sebutinde y Bandari, y el juez ad hoc Guillaume. En contra, el juez ad hoc Orrego Vicuña.
Muchas gracias, señor secretario. El vicepresidente Tonka y el vicepresidente Sepúlveda Amor agregan declaraciones al fallo de la Corte. El juez Owada agrega al fallo una opinión separada. El juez Kotnikov agrega al fallo una declaración. Los jueces Xue, Gaya, Bandari y el juez Adoko Rego Vicuña agregan al fallo una opinión disidente conjunta. Los jueces Donoghue y Gaya agregan al fallo sendas declaraciones. La juez Sebutinde agrega al fallo una opinión disidente. El juez Adok Guillaume agrega al fallo una declaración. El juez Adoko Rego Vicuña agrega al fallo de la Corte una opinión separada, en parte acorde y en parte disidente. El texto mecanografiado del fallo estará disponible a partir de hoy. También estará disponible en breve en el sitio internet de la Corte. El texto impreso estará disponible en un futuro próximo. No habiendo hoy más puntos que tratar, declaro levantada esta sesión.